Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Estamos hablando de la historia. Entonces, ¿qué decir de la cantidad y cualidad, cuantitavismo e historia serial? No basta con describir, sino hace falta contar, decía Georges Lefebvre, que deseaba que el método estadístico precise nuestros conocimientos. Ya está lejos el tiempo en que se pudo escribir incluso historia económica sin servirse de las cifras, pero hay mucho más. El dato cifrado y la serie numérica saltaron de la historia de la economía a la historia a secas. Y el objeto de conocimiento histórico se precisa, se afina a la vez que se extiende al poder contar y medir, es decir, al poder hacer una estimación por evaluación cifrada. Está bien hablar de la influencia de Galdós, pero está mejor precisar los 20.000 años o los 20.000 ejemplares editados de la cuarta serie de sus episodios. Bueno es afirmar que con la Primera Guerra Mundial unos se enriquecieron y otros se empobrecieron, pero es mejor indicar que el precio de los productos metalúrgicos subió en 3 años el 390%, el costo de producción alimenticio el 145% y los salarios el 120%. Sin duda la descripción ha sido superada por la medida, pero como ha dicho Albert Sobó, uno de los más importantes historiadores de nuestro tiempo, hay que prevenir contra la ilusión y el vértigo de la cifra. En efecto, los números no pueden sustituir a la reflexión ni darnos hecho el trabajo, como las radiografías o los analistas de sangre no pueden sustituir el diagnóstico del médico, pero en ambos casos se trata de una ayuda de primer orden. Por otra parte, la estadística y el número no siempre son fiables. La historia está llena de ocultamientos fiscales, de trampas electorales, de errores censales, de precios oficiales que no son los reales y entre otras problemáticas. Sin embargo, la revolución cuantitativa, y cuando hablamos de cuantitavismo, que es esa corriente historiográfica que concede importancia máxima al conocimiento en cifras y en unidades de medida de los hechos históricos. En otra acepción, pues más restringida, es la tesis que reduce la historia a su sola expresión en signos matemáticos. Y ahí es donde se mete la ecometría, que es esa corriente de la ciencia económica que exige de esta un planteamiento y una explicación expresable totalmente en términos matemáticos. Entonces, sin embargo, la revolución cuantitativa no solo ha permitido que la aportación demográfica y económica a la historia sea más rica, sino también inventaría, o más bien tendría un inventario y contar otros niveles de la actividad humana, los grados de alfabetización y escolarización de una sociedad, la tirada de libros y periódicos, el número de aparatos de televisión, el de tabernas o el de bibliotecas, pues son datos precisos que valen por muchas páginas para perfilar ese conocimiento de los niveles culturales. De igual manera, el número de procesos contra miembros de la oposición política pueden ofrecer un coeficiente revelador de la ausencia o disminución de libertades públicas en un país. El número es un instrumento técnico de primer orden para el historiador, pero hay que estar en guardia para el auxiliar
que no se convierta en supremo poder de la historiografía, con grave detrimento para la ciencia. Es cierto que en la época de la información el historiador no puede desdeñar la ayuda de los ordenadores, pero deberá ser consciente de que existen variables históricas no cuantificables. La historia cuantificativa, tal como la ha definido su cultivador J. Merezhkovsky, evalúa las cantidades globales en la historia según el modelo de la contabilidad nacional, aparte de que su empleo es muy limitado y puede convertirse, como dijo Pierre Vilar, en una simple econometría retrospectiva. Otra cosa es la historia serial, cuyo fundador es Pierre Chaunu, y la entiende como aquella que reconstruye los hechos en series numéricas homogéneas y comparables. Pero la historia real está constituida por hechos heterogéneos que no siempre pueden ser reducidos a series homogéneas, y sobre todo, las series pueden compararse entre sí, pero nada más. De esa manera el riesgo de atomizar la realidad histórica es muy grande, y un historiador importante de hoy, Guy Boyce, teme que ese cuantitativismo conduzca a un neopositivismo que con el barniz de llamativo modernismo nos haga retroceder por allá al siglo XX. Concediendo toda la importancia que tiene, y es mucha, a la estimación cuantitativa, no es menos verdad que su eficacia depende de que se apoye en conceptos de base claramente elaborados. Por ejemplo, las estadísticas y los censos habituales nos ofrecen una clasificación socioprofesional o unas diferencias entre niveles de fortuna, etc., que nos sumirán en un mar de confusiones si no los abordásemos en una idea clara de lo que es una clase social o una fracción de ella, una categoría socioprofesional, etc. Lo que no surge de ninguna clasificación administrativa, sino de la teoría de la historia. Entonces el resumen pues sería que el número es una conquista revolucionaria de la historia, pero para integrarlo en su totalidad y no para someterse a él. Si no abandonamos la naturaleza del proletariado, de poco nos servirá los datos que podamos tener acerca de su nivel de vida, porque hay muchos tipos de proletariado. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.